Estamos en nuestro camino en el libro de Gálatas. Poco a poco caminamos en un libro, versículo por versículo, a escuchar de Dios. Pablo escribió la carta, pero Dios habló a través de él. Y escuchamos de Dios cuando escuchamos de las personas. Cada persona que escribió la palabra de Dios, escribió por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Todo, en Génesis hasta Apocalipsis. Y en el libro de Gálatas, Pablo está escribiendo a unas iglesias que él plantó en el sur de Galacia. Y ya cuando regresó a Jerusalén, escuchó que entró maestros falsos, enseñando un otro evangelio. Es Jesús y obras. Jesús y la ley. Y Pablo dijo, no, es correcto. El evangelio de Dios es Jesús y solo Jesús. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y está escribiendo esta carta para decir, regresen hermanos, regresen al evangelio verdadero, regresen al camino de Dios, porque estos falsos maestros no están enseñando bien. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y hoy estamos en capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, en versículos 15 a 18. Voy a leer y después vamos a orar. Gálatas 3, 15. Dice, hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias que podemos cantar música. No para nosotros, pero para su nombre, su santo nombre. El Dios que nos salvó. Gracias, Cristo. Solo es por Cristo. No es por obras. Es por su preciosa sangre. Por sus obras, Cristo. Gracias que podemos estar aquí como su iglesia local, Cristo, el camino a glorificar a su nombre. En este tiempo, en su palabra, por favor, abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras orejas, para que podamos entender su palabra, recordar del evangelio verdadero y podemos poner en práctica nuestras vidas. Podemos pensar correctamente. Nuestra salvación es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús y es seguro en Cristo hasta el final. Gracias por todo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en capítulo 3 y Pablo está hablando con los hermanos. Aquí en versículo 15 dice, hermanos. Él no está hablando a los incrédulos en Galacia, está hablando a los hermanos en la iglesia que están saliendo del evangelio verdadero. ¿Qué dice en versículo 2 de capítulo 3? Dice, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Dice también, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Los hermanos en Galacia han escuchado el evangelio verdadero de Pablo, creyeron en Cristo Jesús solo por fe, solo por gracia en Cristo Jesús y empezaron su camino en la vida cristiana. Y llegaron
Los judaizantes dicen, sí, es por Cristo, pero para tener el favor de Dios, para continuar con la seguridad de su fe, tienen que obedecer la ley. Tienen que obedecer la ley de Moisés. Siempre con los judíos, Moisés es el más grande. Moisés llegó con la ley de Dios para seguir. Pero Pablo, su enfoque no es Moisés, es Abraham. Es la promesa. Es por fe. La semana pasada no estuve, pero escuchamos de hermano Adone de la ley de Moisés. La ley no lleva bendiciones, no lleva fe, no lleva salvación, solo lleva maldición. La ley es bueno, pero ¿qué es el propósito de la ley? Para mostrarnos un Dios santísimo y como nosotros, ¿qué es el pecado? Y necesitamos un Salvador y tenemos la promesa de Abraham. Y tenemos que pensar, yo quiero preguntarnos, es el enfoque de Gálatas, pero ¿es la salvación de obras o es de fe? ¿Es de la ley o es de la promesa? Tengo una ilustración. Yo tuve que hacer otro porque ya rompió el primero cuando llegamos. Pero hay un globo aquí. Pero en dentro hay otro globo, ¿pueden ver? Normalmente en la vida cristiana pensamos en dos cosas. De la promesa y de la ley. Y en la vida cristiana normalmente pensamos, la promesa es el globo chiquito en dentro. Pero la ley es como vivimos nuestra vida. La ley es más grande. Tenemos que seguir a Dios por la seguridad de la ley. Ya tenemos la promesa de Abraham, pero nosotros continuamos en la fe por la ley. Pero no es correcto, hermanos. La ley es bueno, es de Dios, pero la ley es el chiquito que está en medio. Es importante, pero nuestra salvación no es por la ley, es por la promesa, es por fe, es por gracia. Y tenemos que pensar en la vida cristiana. No solo estoy hablando de la salvación en el principio, el cambio de los muertos hasta la vida, los que tienen vida en Cristo Jesús. Estoy hablando de la vida de santificación, la vida cristiana. No vivimos por la ley, el chiquito, vivimos por la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Es algo a pensar, porque yo creo que en la vida cristiana muchas veces pensamos, sí, Jesús me salvó, pero ahorita estoy ganando el favor de Dios en mi vida. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que estar en la iglesia cada vez las puertas están abiertas. Yo tengo que orar 10, 15 veces en el día. Yo tengo que hacer cualquier cosa para que Dios nos da su favor. Es incorrecto. Siempre tenemos el favor de Dios sobre nosotros en Cristo Jesús. En la promesa a Abraham, el Mesías que viene, y es Cristo. Voy a poner. La promesa es más grande de la ley, hermanos. Pero la lucha por nosotros no siempre vivimos con eso. Empezamos por la fe, pero en nuestras vidas regresamos a la ley, ¿sí? ¿Qué pasó con Pedro y Barnabé? Pasó con ellos. Empezaron por la fe, pero en la vida ellos regresaron a la ley. Pedro dijo, sí, por temor de los judíos antes, regresó a comer solo con los judíos, en capítulo 2. ¿Y qué pasó con Barnabé? Dice, creo que es la verdad también. Y los dos salieron de fe y regresó al globo grande de la ley. Pero siempre el globo grande de la promesa es más grande, es más importante, porque es por fe, es por gracia,
en la promesa divina de Cristo Jesús. Otra pregunta. Unas ilustraciones hoy yo tengo. Cuando pensamos en el favor de Dios sobre nosotros, cuando pensamos Dios está bien con nosotros, Él tiene su gran favor sobre nosotros, su favor está escrito con un lápiz o con un marcador permanente. ¿Qué piensan? El favor de Dios sobre nosotros es escrito con un lápiz que puede borrar o con un marcador permanente que es para siempre. Yo quiero decir, es un marcador permanente, pero vimos a veces que es con un lápiz, ¿sí? Otro pensamiento, otra ilustración. Hay un botón de expulsión que Dios tiene. Vivimos y ganamos estos pecados en nuestras vidas y Él ya abre la caja del botón, está viendo a nosotros. Él hizo esto también, está listo a presionar. Él fue a la iglesia, yo voy a esperar un poco más tiempo. Está leyendo la Biblia, voy a cerrar la caja. Cayó otra vez, abre la caja. Y está listo a presionar este botón de expulsión. No es nuestro Dios. Hermanos, la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y la vida cristiana, la santificación, es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Confiando en Él. Porque tenemos nuestra seguridad en Cristo Jesús. No es, empezamos con Cristo y la vida cristiana es mío para tener la seguridad. Es mío para hacer las buenas obras, para tener el favor de Dios. Solo estoy dando estas ilustraciones para recordar, no podemos ganar el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios en Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Porque en nuestra carne siempre, cada uno de nosotros regresamos a la ley siempre. Cada día regresamos a la ley. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto. Pero realmente Jesús cumplió todo. Y vivimos en gratitud para su gloria en todo. Y siempre Dios está mirando a nosotros con una sonrisa grande porque tenemos la justicia de Cristo en nosotros cuando creemos en Él. Es importante, hermanos, es importante. Yo siempre batallé con eso. No es de mis obras. No estoy ganando el favor de Dios. Yo lo tengo en Cristo. Mi vida es vivir en obediencia, en gratitud por su gran favor, por su gran salvación, su gran gracia que tenemos. Ya empezamos. Otra hora o dos. Solo tenemos pocos versículos hoy, pero qué importante es caminar poco a poco, despacio, para que podamos plantarnos en la verdad del Evangelio verdadero. Cuando escuchamos otras enseñanzas decimos, no es correcto. Versículo 15, hermanos. Él está hablando a los hermanos, no está hablando a los incrédulos, está hablando a unos hermanos que están batallando a recordar de su salvación y su vida cristiana es por fe y gracia en Jesús. Y tenemos el favor de Dios. Dice, hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Él quiere que ellos piensen de los pactos que tienen los hermanos, los humanos entre nosotros. Si tenemos un pacto, firmamos el pacto, sellamos el pacto, está ratificado, no vamos a cambiar. Cuando tenemos ya un contrato de rentar una casa y el momento cuando firme el contrato está diciendo, este año yo voy a cumplir pagando cada mes la renta. Es mi firma, es mi pacto.
y hay consecuencias si va a romper este pacto. Y él está explicando, dice aquí, aunque sea humano, hablando de los pactos, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Yo no puedo regresar al dueño de la casa de nosotros y decir, yo sé, yo firmé eso, pero yo voy a bajar el precio de eso cada mes. Yo no puedo cambiar. Ella no puede regresar y decir, yo quiero 2,000 pesos más cada mes. No, firmamos este contrato. Está ratificado, está sellado. Y él está diciendo, es lo mismo con Dios. Es más grande con Dios. Él tuvo un pacto y no puede romper el pacto de la promesa divina que tiene con Abraham. Versículo 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo, el Mesías. En Génesis 22, 18, Dios le prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo observa que se usa el singular para simiente y no el plural. El punto es claro, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a todos sus descendientes en general. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos de Cristo, tuvieron una vista cristocéntrica. Cuando están leyendo las escrituras de su día, el Antiguo Testamento, están viendo y leyendo con esta idea del Mesías que va a venir, y ellos sabían, es Cristo Jesús. Y cuando ya leyeron de Génesis, dice, este simiente en Génesis 3 es Cristo. Y también cuando Pablo está hablando de Abraham, este promesa, este descendiente no es plural, es uno, y es Cristo, el Mesías. Está afirmando que Cristo es la simiente, la descendiente, a quien finalmente se refiere a la promesa. Por lo que otros llegan a ser simiente de Abraham en virtud de su unión con Cristo a través de la fe. Cristo es el descendiente de la promesa. Y nosotros, cuando creemos en Cristo, somos descendientes de Abraham, de la promesa de Cristo que está con Abraham. Llamar simiente de Cristo a Abraham es otra manera de llamarlo el verdadero Israel. Somos el verdadero Israel. Somos la gente de Dios, el pueblo de Dios. Y todo viene de Abraham con la promesa. Como alguien del linaje de Abraham, Jesús cumple la promesa a Abraham. Jesús es la simiente a la que apuntaba la promesa que vemos aquí en Galatas. Cristo vivió perfectamente la vida de fe que describe en las Escrituras y murió para que la bendición de Dios fuera conocido en todas las naciones. Al confiar en Cristo, nos convertimos en hijos de Abraham, el pueblo de Dios. Abraham nos estaba señalando a Cristo. Por eso, Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se alegró mucho de ver mi día. Lo vio y se regocijó en Juan 8. Esa es una declaración asombrosa. Abraham fue justificado por la fe en la promesa de Dios y esa promesa desde el principio apuntaba a Cristo. Todo es de Cristo. Pensando en la gente en el tiempo que están leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, escucharon de un Mesías, tuvieron fe en un Mesías, pero no leyeron la palabra del Antiguo Testamento con esta vista. Nosotros estamos en este lado de Cristo y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos las sombras.
Siempre cuando leemos el Antiguo Testamento debemos ver dónde están las sombras de Cristo. ¿Dónde están las sombras de la promesa? Porque es una historia grande. Uno, de Génesis hasta Apocalipsis. No es, tenemos el Antiguo Testamento con un Dios diferente, el Nuevo Testamento con un Dios de amor y compasión. Es un Dios de grande amor y compasión que quiere redentar su rebelde gente, y vino Dios a salvarnos. Nuestra esperanza, la promesa divina es Cristo. Versículo 17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Pablo sabe que algunos podrían ver que la ley de Moisés vino más tarde, 430 años después de la promesa con Abraham. Y ellos van a decir, wow, esta promesa de salvación de Abraham llegó, pero vino la ley de Moisés. Esto cambia todas las cosas, dicen personas. Si queremos obtener la bendición de Abraham, ahora tendremos que obedecer la ley de Moisés. En el tiempo de Pablo están conectando eso. Abraham tenemos las bendiciones, pero 430 años después vino la ley y es parte de las bendiciones. Si queremos las bendiciones, tenemos que cumplir la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo, no, es una conclusión falsa. Él dice, la ley no anula el pacto previamente establecido por Dios y así anula la promesa. La ley de Moisés no puede convertir la promesa de Dios a Abraham en algo distinto de lo que es una promesa. Yo puedo decir, hermanos, yo voy a dar esta promesa. Si mañana llegan aquí a las 5 de la tarde, voy a darte 200 pesos. Es una promesa. Vienen a las 5, voy a darle 200 pesos. La otra parte es yo puedo decir, hermanos, mañana a las 5 de la tarde, si llegan aquí y de memoria, darme unos 10 versículos de la palabra, voy a darle 200 pesos. Uno es de la promesa, solo vienen y es tu dinero. El otro es hacer algo. Es obras para ganar su pago. Uno es de promesa, otro es de obras. Y Pablo está diciendo, vino la promesa de Dios y vino la ley, pero la ley no anula la promesa antes. Ustedes no pueden llegar a las 5 de la tarde mañana y ya escucharon que voy a darle 200 pesos, se llegan y cuando llegan dicen, pero tienen que darme 10 versículos. Dicen, Cristóbal, tú nos dices que llegamos, es toda la promesa. Ya, yo lo cambio. No, Dios no cambia. La promesa llegó a Abraham 430 años de la ley de Moisés y es la promesa divina de Dios y no cambia. Pero ¿qué funciona la ley de Moisés? Vamos a escuchar más la próxima semana con hermano Donny, no voy a predicar su predicación. Pero la ley vino con el propósito de decir qué es pecado, y cómo grande es nuestro Dios de santidad. Y nosotros no podemos cumplir la ley, estamos abajo de maldición. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y el Salvador está en la promesa de Abraham. Están conectados. La promesa divina de Abraham y la ley de Moisés funcionan juntos. Pero sigue la promesa, es por fe y es por gracia en Jesús. Recuerden que en Génesis 15, cuando vino la promesa, después de la promesa, Abraham dijo, Dios, ¿cómo es posible que yo voy a creer que esta promesa viene? ¿Y qué pasó?
hicieron un pacto, Dios con Abraham, ¿sí? Normalmente un pacto es entre dos personas y los dos están poniendo su parte. En este momento ya Abraham se fue y buscaba unos animales, cortaron en medio y puso un camino en dentro. Y normalmente este pacto entre dos personas van a decir, estamos caminando entre las partes de los animales y es mi pacto que yo voy a cumplir este pacto hasta la muerte, o puedes cortarme en medio como los animales, puedes matarme. Pero ¿qué pasó con Abraham? Tuvo sueños y no pudo caminar. ¿Quién caminó dentro de los animales? Dios. Abraham ve una lámpara pasando en dentro de quién es Dios. Dios pasó en dentro para cumplir el pacto entre nosotros dos. Pero ese pacto de Dios con Abraham, con nosotros, Abraham no pasó. Solo Dios dijo, es mi pacto con ustedes. Y si yo voy a quebrar este pacto, es muerte. Pero Dios no va a cambiar, no puede quebrar sus pactos. Él es santo. Y el pacto de la promesa divina de Dios no puede estar quebrado. No por la ley, no por nada. Si la ley de Moisés vino como un camino de salvación, entonces significa que Dios había cambiado su opinión. Significaría que Dios había decidido que no necesitábamos un Salvador y que Él daría su bendición sobre la base de desempeño y no de la promesa. Nuestro Dios no cambia su mente, su opinión. La promesa divina es un pacto que no va a quebrar, es para siempre. Nuestra justificación es por fe, es por gracia en Jesús. Charles Spurgeon dice, eso está bastante claro. El pacto hecho con Abraham y su descendencia no puede verse afectado por nada de lo que se haya dicho o hecho en el Sinaí con Moisés. Cualquiera que sea, diga o haga el pacto de obras, llegue más de 4 siglos después de que este glorioso pacto de gracia haya sido firmado, sellado y ratificado. Por tanto, no puede verse afectado, debe permanecer firme para siempre. Este pacto con Abraham y su descendencia es una promesa divina que es para siempre, hermanos. Nosotros descansamos en esta promesa divina, este pacto de Abraham, la promesa de Abraham. No tuvo que hacer nada, Abraham, solo recibir la bendición de Dios por fe, creyendo en Dios. No es de obras. La circuncisión pasó como 2 capítulos después de la promesa del pacto de Dios, y la ley más de 400 años. No es de obras, es de fe, es de gracia, y nosotros podemos descansar en eso. Versículo 18 dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. No va a cambiar nada. La promesa es segura, porque Dios le dio en un pacto también. Él pasó en dentro de los animales cortados en medio para decir, este es seguro para ustedes. Esta promesa divina no va a cambiar. No podemos cambiar la salvación por obras, por la vida cristiana por obras. Que dice en capítulo 2 de Gálatas 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No es por la ley. Tuvo que venir Cristo, Dios el Hijo, para rescatar su gente. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, cada uno, pasado, presente y futuro. Y se murió y resucitó
y vive para siempre. Y nuestra esperanza está en la promesa divina de Cristo en Abraham. La promesa que tiene Abraham es para nosotros. La promesa de un Mesías que viene, un descendiente que viene a cumplir todo. Y todo es de fe. Es de fe. Es de gracia. En la promesa de Cristo Jesús. Si la herencia ofrecida a Abraham se basaba en la ley, podría no ser permanente, porque dependería al menos en parte de que Abraham guardará la ley. Pero dado que la herencia se ofreció sobre la base de la promesa de Dios es segura. No podemos confiar en la ley. La ley no nos salva. No hay favor de Dios en la ley. La confesión de fe de Westminster pregunta, ¿qué merece cada pecado? La respuesta es, todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Puede que esa respuesta no sea popular, pero es cierto que cada uno de nosotros es culpable ante la ley de Dios. Y cuanto más intentas obedecerla, cuanto más va a la iglesia, más intenta orar, más tratas de ser bueno, más intentas guiar a tu familia por el camino correcto, más dice la ley culpable. No es por nuestras obras, solo en las obras de Cristo. Es por fe, es por gracia. Con respecto a la justificación, el principio de la gracia quedó establecido permanentemente en el pacto de Abraham, un pacto ratificado por Dios y por tanto inviolable. Pablo no niega la validez de la ley, dice Morris, pero está diciendo con bastante firmeza que esas disposiciones no proporcionaban un camino por el cual pudieron merecer la salvación. En otras palabras, la ley no tiene nada que ver con la justificación. La ley solo viene maldición. Es una guía por nosotros a ver, necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Cristo. Es la promesa divina de Abraham por fe, por gracia en Cristo. Es por la promesa de Dios, no por la ley, que tenemos esperanza. Y aquí en versículo 18, quiero leer otra vez, dice, ¿por qué? Si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En esta frase, se la concedió, la palabra griega es charis. ¿Saben qué es la palabra en español por charis? Gracia. Es el verbo de gracia. Pero Dios, por gracia, dio a Abraham esta promesa. Es por gracia, hermanos. La promesa divina es por gracia. La palabra también está en tiempo perfecto, mostrando que el regalo es permanente. Permanente. Charles Spurgeon dice, Dios se lo dio a Abraham mediante la promesa. Fue un regalo gratuito. No lo otorgó como condición de mérito por parte de Abraham. Isaac nació no según el poder de la carne, sino según la promesa. Y todo el pacto es según la gracia gratuita y la promesa divina. Hermanos, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Está en la promesa divina de Dios que tenemos en Abraham. No es por la ley. La ley es bien. Dios envió la ley con un propósito. Pero no es la bendición, no es la salvación. Es una guía para nosotros para ver nuestro pecado.
Y como grande y santo es nuestro Dios y necesitamos un Salvador. El pacto con Abraham, la promesa, puede estar en el mismo tiempo con la ley, pero la bendición, la salvación viene en la promesa divina de Abraham, que es Cristo. Solo es de la promesa y no es de obras. Pero con un sermón como eso, cuando hablamos mucho de gracia, tenemos que regresar y pensar en la obediencia. No estoy diciendo, solo es de gracia, puedes vivir como quieres. No, pero estoy diciendo que la salvación es por fe, es por gracia, son Jesús y no es por obras. Pero cuando viene la promesa, las buenas obras, que son evidencia de fe genuino, producen fruto para la gloria a Dios en gratitud de su gracia y amor. ¿Entienden? La fe es por gracia, está en la promesa. Pero cuando la promesa llega a nuestras vidas, dice, las buenas obras son evidencias de la fe genuina que tenemos. Y producen fruto para la gloria a Dios en gratitud por su gracia y amor. Cuando creímos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, queremos glorificar a Dios en nuestras vidas en gratitud por su gracia y amor. Queremos obedecer a Dios. Recuerden en la vida de Abraham, ¿qué pasó después del pacto? Y antes del pacto también, la obediencia. Dios llamó a Abraham a salir de su casa, de su gente a un lugar que él va a decir. No dijo, tú vas a África. No, él dijo, tú vas a salir en esta dirección y voy a decir cuando ya llega. Y con fe, con obediencia fue. Pero después del pacto, ¿qué pasó? Él obedeció con la circuncisión. No solo él, pero toda su familia, todos sus siervos en obediencia. Y cuando nació la promesa de Isaac, ¿qué pasó? Él fue al monte a sacrificar su único hijo en fe, en obediencia a su Dios. Porque él sabía que él puede hacer una resurrección de su hijo porque la promesa está en él. Pero en obediencia, la obediencia es radical cuando creemos en Cristo Jesús. Pero es fruto, las buenas obras. Es evidencia que Dios hizo algo en nosotros. No es hacemos las buenas obras para que Dios nos acepte. Hacemos las buenas obras para que tenemos el favor de Dios. No hacemos las buenas obras porque somos nuevas criaturas y queremos dar gratitud a Dios por esta gran gracia y amor. Es evidencia de la fe genuina. Hermanos, tenemos que recordar, todo lo que tenemos es de gracia. Todo lo que tenemos es de gracia. Es como estamos en medio del mar, son nosotros, el mar es la gracia. Qué grande es la gracia de Dios. Y no solo es en el punto de salvación, cuando creemos en Cristo, también está en la vida cristiana, es la santificación. Porque luchamos siempre entre la ley y la promesa. En nuestras vidas ya vemos los globos, dice ya, es la promesa, pero vivimos como la ley es la grande y la promesa es el chiquito. Pero tenemos que recordar la promesa es el grande. Vivimos con la promesa, en la gracia de Dios, y no tenemos que hacer las cosas para ganar el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios en Cristo. Y cuando creemos en Él, nos merece como la justicia de Cristo y siempre está bien con nosotros. No es como nosotros como padres, pueden checar con mis hijos, cuando ellos hacen algo mal, ellos pueden ver que hay diferente carácter de su papá. Pero Dios, cuando hacemos mal, Él puede ver la justicia de su Hijo Cristo que pagó por este mal y nos ama siempre. No tenemos que hacer nada por el favor de Dios.
Espero que veamos como toda la Escritura se vuelve hacia la persona de Jesucristo. Nunca hubo de planes de salvaciones, uno para Israel y otro para nosotros. Más bien, el pueblo de Dios siempre ha esperado la semilla verdadera, siempre han buscado a Jesús. Nuestra esperanza, la promesa divina, hermanos. Tenemos que pensar cómo podemos aplicar a nuestras vidas esta porción. La enseñanza de la Biblia no es instrucción, pero rescate. No es la ley, pero la promesa. La promesa es más antigua que la ley. La promesa es más grande de la ley. La ley nos guía a ver nuestro pecado y separación de Dios que es santo. Pero solo puede llevarnos a Cristo, que es la promesa divina, nuestra esperanza. Demasiadas personas creen que su salvación depende de su obediencia presente, su capacidad para guardar la ley. Lo que no se dan cuenta es que en el jardín del Edén, Dios mismo prometió salvarlos mediante las obras poderosas de Cristo, no nosotros. Hace miles de años, Dios prometió traer salvación a Abraham. La promesa de Dios, no nuestra obediencia, nos salva. La promesa de Dios nos salva. Y Dios cumple esa promesa en su Hijo Jesucristo. Por eso debemos mirar por fe a Jesucristo, tal como lo hizo Abraham. Además, podemos regocijarnos porque, a diferencia de Adán, Abraham, Isaac o David, ya no esperamos al advenimiento de Cristo, sino que vivimos en la maravillosa realidad de su vida, su muerte, su resurrección y ascensión. Cuando descubres que has comenzado a manifestar buenas obras en tu vida, debes tener grandes motivos para regocijarte e incluso tener la seguridad de que Cristo está obrando en ti. El apóstol Juan, por ejemplo, describe ¿quién guardará su palabra? En él verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. En esto conoceremos que estamos en él. En el 1 de Juan 2:5. Si respondes el odio con amor y bondad, regocíjate que Cristo está obrando en ti y de que tú estás en él. Como afirma la Confesión de Westminster, las buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y las evidencias de una fe verdadera y viva, y mediante ellas los creyentes fortalecen su seguridad. Y también en la Confesión de Heidelberg explica que por las buenas obras cada uno puede estar seguro en sí mismo de su fe por las frutas de ella. Nunca debemos descansar en nuestras buenas obras, pero Cristo, quien en última instancia está detrás de ellas, puede asegurarnos que nos sostiene firmemente en sus manos y que nunca nos dejará ir. Estamos seguros en Cristo por la promesa divina. Como los en Galacia, nosotros también batallamos a empezar por fe y caminar por la ley. Estoy confesando que esta es mi lucha también. Dios me salvó, pero yo quiero hacer todo bien para que Dios me da su favor. Estoy seguro en Cristo. Cuando tenemos un día, cuando no leemos la palabra, no oramos, no tenemos tiempo con Dios, sentimos que estamos muy fuera de la gracia y favor de Dios. Pero en este momento estamos en medio donde estuvimos, si leemos la palabra y hacemos todo bien. Dios nos da su favor en Jesucristo, no por nuestra obediencia. Es normal en la vida cristiana batallar, pero siempre tenemos que regresar. Pensamos un día, cuando ya pasamos la muerte, estamos en los brazos de Cristo.
cara por cara con Él. Y qué grande va a estar esta seguridad cuando estamos con Él. Hermanos, tenemos esta seguridad hoy en día. Cuando pasamos con Él, no vamos a tener una seguridad más grande. Porque en la promesa divina tenemos la seguridad hoy en día en Cristo Jesús. Podemos descansar en eso. No estamos bajo la ley, sino la promesa. Y Dios no es nuestro jefe, sino nuestro Padre. Un jefe puede presionar el botón de expulsión. Está esperando. Cuando hace algo mal, ya. Pero un Padre nos ama y nos acepta en Cristo. La promesa divina es mayor que la ley y nuestra contribución. Nuestro favor con Dios, nuestra aceptación por parte de Dios, está escrito en un marcador permanente. No está escrito en un lápiz para que Dios pueda borrar. Y realmente, nuestra salvación y seguridad está escrito con la preciosa sangre de Cristo, que Él hizo por nosotros. Descansamos en Él, hermanos. Descansamos en Él, porque Él hizo todo, no solo para nuestra salvación, para nuestra santificación y nuestra seguridad. Descansamos en Cristo, en la promesa divina de Abraham es para nosotros también. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta seguridad que tenemos en ti, Jesús. No es por obras, no es por la ley. No es que hacemos todo bien y leemos la palabra, asistimos a la iglesia cada domingo, cada lunes. No, queremos hacer estas cosas en gratitud por esta gran fe que vino por gracia en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. Es una lucha, una batalla para recordar que todo es de la promesa divina de Abraham por nosotros en Cristo Jesús. Y Cristo, tú hiciste todo por nosotros. En su vida, su muerte y su resurrección. Y viva para siempre. Gracias. Ayúdanos en la vida, cada día, cada hora, cada segundo. Que nuestra seguridad está guardada en Cristo Jesús. Gracias. Cambia nuestras vidas y mentes y corazones en esta manera para recordar, estamos seguros. Y con esta gran salvación en gratitud, ayúdanos a vivir una vida de gratitud en obediencia a su palabra, para darte toda la gloria en cada área de nuestras vidas. En gratitud, este fruto de evidencia de este fe genuino que vino de Cristo Jesús. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.